Nadie quería bailar con ella, hasta que el mariachi dejó de tocar y se desmoronó. Estaba de pie, sola, en medio de la pista, mientras todos la miraban como si no perteneciera a ese lugar, pero con un solo gesto, el silencio se convirtió en reverencia. En el preciso instante en que el mariachi dejó de tocar, se arrodilló, y con ese gesto, contó una historia que nadie se atrevió a escuchar. Luego entenderás por qué nadie se atrevió a reír. Sigue mirando. La fiesta estaba en su punto más alto. Los colores del papel picado bailaban con el viento, las luces colgantes titilaban como estrellas baixas, y el mariachi afinaba las cuerdas para la siguiente canción. Todos reían, brindaban, bailaban, todos menos ella. Estaba ahí desde temprano. Había llegado sola, con un vestido sencillo, planchado con esmero, pero que no ocultaba su origen humilde. Sus zapatos eran los mismos de siempre, limpios pero gastados, con una costura en la punta izquierda hecha por su abuela. Nadie la saludó con entusiasmo. Algunos apenas asintieron con la cabeza, otros simplemente la ignoraron. Se quedó parada al fondo del salón comunal, cerca de la mesa donde nadie se sentaba, agarrando con fuerza su bolso tejido. Observaba, sin rencor, cómo las otras muchachas giraban entre risas, con sus tacones relucientes y sus trenzas decoradas de flores. No era envidia lo que sentía, era algo más profundo, una tristeza antigua, como la de quien ya se acostumbró a no ser parte. La música comenzó, y las parejas se formaron de inmediato. Los hombres cruzaban el salón con seguridad, escogiendo a las chicas más bonitas, las más conocidas, las que venían de buena familia. Nadie volteó a verla. Era como si su cuerpo estuviera, pero su presencia no contara. En México, las fiestas son reflejo de algo más grande. No se trata solo de bailar, se trata de ser visto. Y cuando nadie te escoge para compartir la música, no duele solo el cuerpo que no se mueve. Duele el alma que fue dejada en la esquina. Y ahí estaba ella, de pie, como una vela encendida en medio de un salón lleno de luces artificiales, sin pareja, sin convite, pero con algo no rostro que todavía nadie había notado. Una chama que, en breve, iría a incendiar todo silencio. Mientras la música llenaba el ambiente con acordes alegres, las miradas se afilaban como cuchillos. Algunas mujeres murmuraban entre ellas, escondiendo sus labios tras abanicos de papel o vasos de horchata. Una dijo que el vestido de la muchacha parecía sacado de un baúl. Otra, con una sonrisa torcida, preguntó en voz baja si todavía vivía en la misma casa de adobe al final del cerro. Rieron, como si con cada palabra buscaran justificar su propio desprecio. Los hombres, por su parte, ni siquiera disimulaban. Uno la observó de arriba abajo, y luego bufó con desprecio. Otro comentó algo al oído de su compañero, señalándola con la barbilla. Nadie se acercaba, nadie preguntaba su nombre, nadie quería bailar con la que no encajaba. Ella los vio. No era ingenua. Sentía esas miradas como brasas en la piel, pero no se movió, no bajó la cabeza. Había aprendido que, cuando uno crece entre paredes agrietadas y techos de lámina, lo primero que se fortalece no es el cuerpo, es la dignidad, porque no era la primera vez que la miraban así. Desde niña, había sido la rara, la que no tenía padre, la que no llevaba sandalias nuevas al día del niño, la que no llevaba postres a las posadas porque no había azúcar en casa, pero también era la que cantaba sola, la que cuidaba a su abuela, la que leía libros viejos bajo la sombra del guayabo. Y aunque todos creían que era invisible, en realidad la veían demasiado. Veían su historia, sus raíces, su memoria, y eso incomodaba, porque a veces lo que más molesta de alguien es que no se avergüence de ser quien es. Ella seguía firme en su rincón, con los ojos puestos en la pista, porque, aunque no lo sabían, estaba a punto de darles una lección que no se olvida ni con 100 canciones. El primer acorde sonó fuerte, vibrante, como un ladrido que anunciaba el fin del silencio. El mariachi empezó con un sonido alegre, y los pasos empezaron a marcar el ritmo en el suelo de terrazo. Las parejas se formaron rápidamente. Algunos se conocían desde la infancia, otros se acercaban por primera vez. Risas nerviosas, manos sudorosas, miradas que se buscaban con un brillo especial, pero ella permaneció en el mismo lugar,
Observó a todos bailar a su alrededor, como si fuera parte del decorado. Un jarrón olvidado, una sombra inmóvil. Algunas chicas arrugaron la nariz al verla sola, como si su soledad fuera contagiosa. Un chico pasó 2 veces junto a ella, solo para asegurarse de que sus amigos vieran que no la llamaría. Y entonces, se perdió en medio de la pista de baile, con otra chica en brazos. Apretó los dedos contra la tela de su vestido, intentando no temblar. La música era hermosa. Estaban tocando El Rey con fuerza y honor, pero cada acorde era una fina aguja que perforaba un silencio mucho más antiguo que aquella noche. Porque no se trataba solo de bailar, se trataba de pertenecer. En México, cuando nadie te invita a bailar, no es tu cuerpo el que extraña el movimiento. Es tu corazón el que entiende que, para muchos, no deberías estar ahí, que tu presencia molesta, que tu historia pesa más que los ligeros vestidos de las otras chicas. Respiró hondo. Pudo haberse ido en ese mismo instante. Pudo haber fingido incomodidad o haber dicho que tenía una cita temprano. Pero eligió quedarse, porque a veces, el mejor baile es el que comienza cuando decides no huir. Y lo que haría después, haría que todos olvidaran que una vez les dieron la espalda. Aquel vestido que llevaba puesto no era solo una prenda vieja, era un testimonio. Había pertenecido a su madre, y antes de ella, a su abuela. Era un vestido de lino crudo, con bordados a mano ya descoloridos por el tiempo, pero que aún guardaban el aroma del hogar y del maíz recién molido. Un pequeño remiendo en la cintura, una puntada desigual en la manga. Cada marca era parte de una historia que pocos se atreverían a escuchar. Algunas niñas se burlaban en voz baja. Parece que se lo sacó del baúl de los difuntos. Que no le daba pena venir así, pero no sabían. No sabían que aquel vestido había sido usado por su madre en la última fiesta del pueblo antes de enfermar. No sabían que su abuela lo bordó a escondidas, con los hilos que le regalaron las vecinas cuando enviudó. No sabían que esa noche, ella lo había sacado con cuidado, lo planchó con vapor del café hirviendo, y le prometió al espejo que entraría al salón con dignidad. No era falta de gusto, era legado. La gente suele juzgar lo visible, los zapatos, el brillo, el maquillaje, pero hay cosas que el ojo no detecta, apenas el corazón, como la memoria que se cose entre las fibras, o el orgullo de portar algo que ha sobrevivido más que muchas de las risas falsas del salón. Ella no llevaba un vestido viejo, llevaba un linaje, y aunque nadie la había invitado a bailar, ella sabía que estaba danzando con todas las mujeres que vinieron antes, las que limpiaban casas, las que cocinaban para bodas ajenas, las que enseñaron a cantar con el alma aun cuando nadie aplaudía. Esa noche el salón no lo sabía, pero estaba a punto de honrar un vestido que valía más que todos los trajes nuevos combinados. No podía esperar más, no por impaciencia, sino porque sentía que si no se movía ahora mismo, acabaría desvaneciéndose. Respiró hondo, se alisó el vestido con las manos, y caminó con paso firme hacia uno de los chicos que estaba apoyado en la mesa de ponche. Era uno de los chicos populares. Reía a carcajadas. Llevaba una camisa nueva con botones brillantes y zapatos que aún olían a tienda. Estaba rodeado de amigos. Cuando se acercó, el grupo guardó silencio un segundo. Extendió la mano con sencillez. No había falsedad en su gesto, sin miedo, solo un sincero deseo de formar parte de la fiesta. ¿Quieres bailar conmigo? La miró de arriba abajo. Luego soltó una carcajada. ¿Contigo? ¿Y qué quieres decirles a los demás? El grupo estalló en carcajadas. Ella, aún con la mano en alto, no se echó atrás. Pero bajó la mirada, no por vergüenza, sino por respeto a sí misma, porque sabía que a veces el dolor ajeno se disfraza de risa. Le dio la espalda y se marchó bailando con otra mujer, como si nada hubiera pasado. Algunos vieron la escena y murmuraron. Otros fingieron no ver. Pero el mariachi observaba. Y también la mujer mayor de la mesa del fondo, esa directora jubilada que conocía a todas las familias de la zona. Aún no se había levantado, pero algo latía diferente en su interior. Sabía que la risa contenía algo podrido. ¿Y la chica? Regresó a su rincón. No lloró, no tembló. Simplemente se sentó y cerró los ojos un instante, porque quienes han sido rechazados tantas veces aprenden a transformar la humillación en una semilla.
Y esa noche aún florecería de una manera que nadie imaginó. Sentada en la mesa del rincón, justo donde la luz colgante oscilaba por la brisa del patio, estaba la maestra Guadalupe, ya jubilada, conocida por generaciones enteras como la directora Lupe. Nadie la había invitado formalmente, pero ella siempre acudía a las fiestas del pueblo, no por nostalgia, sino porque sentía que, de alguna forma, aún tenía algo que cuidar. Desde el principio, había notado a la joven en el vestido antiguo, no porque llamara la atención, sino porque ella misma sabía cómo se ve una niña que creció invisible, esa postura contenida, los ojos que observan más de lo que preguntan, la forma de quedarse siempre cerca de una pared. Lupe lo conocía demasiado bien. Mientras los demás danzaban y aplaudían, ella no apartaba la vista de la muchacha. Quando viu a cena do rapaz rejeitando o convite dela, apertou a xícara com força. Quase se levantou, mas conteve-se, porque sabia que nem todas as intervenções curam. Algumas feridas precisam acontecer até que o outro decida curar-se por dentro. Pero também recordaba una niña que había entrado descalza a la primaria hace más de una década, cargando una mochila hecha de costales de harina. Una niña que cuidaba a su abuela enferma y escribía cartas de cumpleaños a todos sus compañeros, aunque nadie le respondiera. Una niña que cantaba sola durante los recreos. ¿Podía ser la misma? Lupe no lo sabía con certeza, pero algo en la mirada, en la manera en que sostenía la humillación con la espalda erguida, le confirmó lo que el corazón ya le gritaba. Esa niña había vuelto, y el mundo aún no estaba listo para verla de pie, pero ella sí. Ella estaba lista para verla brillar. En el centro de la fiesta, entre sombreros bordados y trompetas relucientes, el líder del mariachi, don Lauro, seguía al frente de la banda con visible alegría. Tocaba en bodas, cumpleaños, incluso funerales, pero había aprendido a lo largo de su vida que detrás de cada celebración siempre hay alguien que no celebra. Mientras rasgueaba su guitarrón, observaba los rostros, y allí, en el rincón más oscuro de la sala, vio lo que otros no veían, una llama silenciosa. Los ojos de la joven no pedían piedad, ni invitaban a nadie, simplemente resistían. Don Lauro se giró levemente hacia sus compañeros y murmuró: «Bajen el ritmo y súganme». La siguiente canción empezó más lenta, un suave sonido huasteco, como si alguien hubiera suspirado entre las cuerdas. Dejó de mirar a los bailarines del centro y la miró a ella. Sabía que algo tenía que suceder allí, que a veces la música no sirve para celebrar, sino para llamar. Y en ese momento, no tocaba para los aplausos, tocaba para ella. Ella lo notó, levantó la vista. No sonrieron, pero le agradecieron en silencio. Y ese pequeño gesto bastó para que don Lauro cambiara el tono de la música, como si sintonizara el recuerdo de la fiesta con el corazón del único que aún no había sido escuchado. La gente bailaba, pero algo estaba cambiando. Una corriente silenciosa corría entre los instrumentos. Una premonición. Una tensión invisible, como si el aire comenzara a prepararse para un acto que nadie esperaba, pero que tenía que suceder, y en medio de todo, el mariachi tocaba para ella. De repente, como si una mano invisible les hubiera apretado el pecho a todos al mismo tiempo, el sonido cesó. No fue un error, no fue un accidente, fue una elección. Don Lauro bajó lentamente el arco del violín. Los trompetistas guardaron silencio. Los dedos de la guitarra cesaron, y toda la sala quedó suspendida en un instante sin sonido, como si incluso el tiempo hubiera contenido la respiración. Las conversaciones se detuvieron, las risas se ahogaron, los pasos se congelaron en el aire. Todos miraron al escenario, luego al director, pero él, con la mirada fija, solo la miraba a ella. Ella, que permanecía apoyada contra la pared, se movió. Con pasos lentos, cruzó la sala. El sonido de sus zapatos desgastados en el suelo hacía más ruido que toda la orquesta que tenía delante. Las sillas crujieron al girarse la gente. Un camino se abrió entre los cuerpos, y nadie se atrevió a detenerla. Llegó al centro, allí, donde todos bailaban, donde nadie la quería, donde las canciones se cantaban para otros, se detuvo, en silencio, y bajó la cabeza. A algunos les latía el corazón con fuerza, a otros les pesaba,
Y entonces, se arrodilló, no con sumisión, no con dolor, sino con una firmeza que dolía más que cualquier grito. Se arrodilló con la espalda recta, las manos en el pecho y los ojos cerrados, como si escuchara una voz ancestral que nadie más oye, como si transformara el dolor en un altar, y en ese instante, la sala dejó de ser una sala. Era un templo. La música se había detenido, pero algo más profundo comenzaba a sonar. Arrodillada en medio de la sala, se convirtió en la imagen más poderosa que la comunidad jamás había presenciado, más poderosa que los fuegos artificiales, los brindis o cualquier boda. No hubo ensayo ni actuación. Había verdad, y esa verdad era desconcertante. Algunos rieron nerviosos, otros intercambiaron miradas, intentando comprender si era una broma, una protesta, una provocación. Pero nadie podía hablar, porque algo en esa postura no admitía burla. Era sagrado. No lloró, no tembló, simplemente respiró. La luz amarilla de la lámpara colgante iluminó la parte superior de su cabeza, creando una especie de aura sobre su cabello recogido. Las sombras a su alrededor parecían respetarla. Era como si, de repente, esa chica antes ignorada se hubiera convertido en un espejo, y ahora todos tuvieran que mirarse allí, sin filtros. Don Lauro, en el escenario, apretó su sombrero contra el pecho. La directora Lupe, con lágrimas en los ojos, se llevó la mano a la boca. Y al fondo de la sala uno de los jóvenes que antes se había reído de ella dio un paso atrás, como avergonzado de algo que ni siquiera podía nombrar. Ella estaba allí, en el centro de la pista de baile, sola. Pero, paradójicamente, nunca había estado tan acompañada, porque su gesto, esa rodilla en el suelo, era también la rodilla de todas las mujeres que la precedieron, de todas las que fueron silenciadas en la vida, de todas las que fueron excluidas de los bailes, de las fiestas, de las oportunidades. Ella estaba allí, con ellas, para ellas. Arrodillada allí, esa noche, en ese centro, fue una revolución sin gritos, y desde ese momento, el pueblo nunca más pudo fingir que no la veía. El silencio aún reinaba en la sala cuando, de rodillas, abrió lentamente los ojos. No había lágrimas, solo una luz serena en su rostro. Y entonces, sin ponerse de pie, sin música, sin micrófono, comenzó a cantar. Su voz era frágil al principio, casi un susurro, pero era clara y llena de alma. La Llorona, Llorona, llévame al río. Una canción antigua, dolorosa, cargada de historias. Esas primeras palabras perforaron el aire como flechas adornadas con el recuerdo. Algunos la reconocieron al instante. Era una canción que solo se escuchaba en funerales o vigilias, cantada por ancianas que sabían de la muerte y del amor. Pero allí, en esa fiesta que la ignoraba, cantaba para no llorar. Cantaba para recordar. Poco a poco la melodía cobraba fuerza. El sonido de su voz temblaba con algo más grande que ella misma. Era como si, al cantar, despertara un eco latente en las paredes de la sala. No era una actuación, era una ofrenda. Don Lauro, con los ojos húmedos, puso la mano en la guitarra y muy suavemente comenzó a acompañarla. Entonces, la trompeta sonó suavemente, sin ritmo festivo, con respeto, como un lamento digno. Nadie se movió. La gente no sabía si inclinar la cabeza o ponerse de pie. La directora Lupe lloró en silencio, recordando a la madre de la niña, quien había cantado esa misma canción en un velorio comunitario hacía casi 20 años. Y mientras cantaba, el salón se convirtió en un altar, el suelo en recuerdo, y su voz, un puente entre el olvido y el honor. No quería impresionar a nadie. Quería recordarles a todos que, incluso en el silencio, hay voces que llevan el peso de generaciones. Y esa noche, la suya renació. Cada verso que salía de su boca no era solo canción, era llave. Una que abría puertas que muchos habían cerrado sin querer. Porque en ese salón no todos eran culpables, pero casi todos habían olvidado. Olvidado a su madre, que durante años cuidó de los enfermos cuando la clínica cerró. Olvidado a su abuela, la que organizaba rezos cuando había velorios y nadie quería ir. Olvidado a su familia, la que jamás pidió nada pero siempre estuvo cuando el pueblo más necesitaba. Esa canción vieja,
cantada con voz nueva, despertó algo profundo. Mujeres mayores tomaron la mano de sus hijas. Hombres endurecidos bajaron la mirada. Una señora se persignó, como si la voz de la muchacha trajera de vuelta un espíritu bendito, porque no era solo su voz, era la historia que todos habían tentado sepultar con silencio, com trajes caros, com risos forçados. E agora, ali estava ela, devolvendo àquela comunidade um pedaço da própria identidade que fingiam não lembrar. Quando terminou de cantar, não houve aplausos, nem precisava. O silêncio que veio depois era diferente. Não era vazio, era reverente. Dom Lauro tirou o sombrero e o colocou sobre o peito. Os músicos baixaram seus instrumentos. Ninguém ousou quebrar aquele instante. E nesse pequeno milagre de respeito, muitos ali entenderam que não estavam apenas diante de uma moça. Estavam diante de sua própria vergonha e de sua oportunidade de finalmente curar algo que nunca foi dito. Porque às vezes, basta uma canção para recordar a todos de onde vem e quem sempre esteve aí, mesmo quando ninguém olhava. Ela seguia arrodilada em silêncio quando um movimento inesperado rompió la tensión del momento. Al fondo del salón, entre las filas de sillas ocupadas por importantes figuras de la comunidad, un hombre se puso de pie. Era don Ernesto, expresidente de la cooperativa, respetado por su trayectoria, conocido por su voz firme y su presencia en todas las decisiones del pueblo. Nunca se inclinaba ante nadie, ni siquiera cuando llegaba un delegado del gobierno, pero ahora caminaba hacia ella. Sus pasos resonaban lentos, firmes, como si cada uno cargara con el peso de años y omisiones. Llegó al centro de la pista de baile y la miró. Por un instante sus ojos temblaron, y entonces, frente a todos, se arrodilló a su lado, sin palabras. Simplemente se arrodilló. El murmullo fue instantáneo. Nadie lo esperaba. Algunos se taparon la boca, otros se llevaron las manos al pecho. Era más que un gesto, era una señal. Ella giró ligeramente el rostro, sorprendida, pero él simplemente bajó la cabeza como diciendo, lo recuerdo, y lo siento. Arrodillarse allí, junto a la hija de aquella mujer que había sido ignorada durante décadas, era más que respeto, era reparación. Tras él, otra mujer se puso de pie, caminaba despacio y también se arrodilló. Luego un joven, luego otra chica, y poco a poco, el centro de la sala se llenó de rodillas dobladas, no en señal de sumisión, sino de gratitud, porque a veces, la mayor disculpa no viene con palabras, viene con el humilde silencio de alguien que finalmente comprendió que la celebración estaba incompleta sin ella, y en ese momento, arrodillándose alrededor de la joven que había sido invisible durante tanto tiempo, el pueblo descubrió el valor de arrodillarse no ante el poder, sino ante la verdad. Arrodillados a su alrededor, el silencio de la vergüenza ya se había convertido en reverencia, pero lo que nadie esperaba fue el susurro que comenzó entre las mujeres mayores, extendiéndose como un viento cálido antes de la lluvia. ¿Es ella la hija de Teresa? ¿La misma que salvó al niño del que crecía? ¿La que caminó descalza al dispensario cuando nadie quería ir? Los murmullos se convirtieron en certeza. Ojos, antes llenos de juicio, ahora llenos de recuerdos. Teresa, la mujer olvidada que, durante una brutal inundación años atrás, cargó en brazos a niños de casas inundadas, improvisó vendas con retazos de sábanas y pasó 3 días sin dormir cuidando a quienes el gobierno ignoraba. Pero nadie le había erigido una estatua, nadie le había rendido homenaje. Murió en silencio, como había vivido. Y su hija, ahora arrodillada en el centro de la pista de baile, era como una chispa de lo que su madre había dejado atrás. La revelación explotó dentro de cada una de ellas como un espejo que se rompía, porque en el fondo, todos lo sabían, pero fingían no recordarlo, fingían que el tiempo borraba lo que su ego quería ocultar. Y ahora, no era solo una joven la que cantaba. Era la hija de la mujer que los había salvado. Era el legado de alguien que siempre dio y nunca fue invitado a recibir. Don Ernesto, aún arrodillado, susurró, «Perdónanos, Teresa». Y con eso, algo que había estado reprimido durante años, finalmente se liberó en el corazón colectivo de ese pueblo. Lo que comenzó como una celebración común y corriente,
Entre tacos, música y vestidos coloridos, ya no era una fiesta. Algo sutil y grandioso había cambiado en el ambiente. Las luces seguían encendidas, el olor a pozole aún impregnaba la sala, pero ya nadie hablaba de bailar. Poco a poco, como movidos por algo interior, todos los presentes se pusieron de pie. Formaron un círculo a su alrededor, sin que nadie les preguntara. No hubo ceremonia, ni sacerdote, ni discurso, solo presencia. El mariachi, sin orden alguna, comenzó a tocar suavemente una canción lenta. No era un lamento, pero tampoco una celebración. Era algo intermedio, como un alma reconociendo a otra. Don Lauro se llevó el sombrero al pecho. Los músicos tocaban con los ojos entornados, como si tocaran para el espíritu de Teresa, que ahora recorría la sala, vivo en la voz de su hija. La directora Lupe dio un paso al frente, se arrodilló brevemente y con voz entrecortada dijo: «Nunca volverás a estar sola. Este pueblo tiene una deuda contigo y con tu sangre». La joven, aún en el centro, abrió lentamente los ojos. Él se levantó lentamente. No sonrió, ni lloró. Simplemente respiró hondo y miró a su alrededor. Por primera vez, todas las miradas estaban puestas en ella, pero no con lástima ni juicio, con respeto, con admiración, con desagravio. Había transformado una pista de baile en un altar, una canción en un espejo, y su dolor en una semilla. La fiesta no terminó en ese momento. Ella simplemente cambió de forma. Ahora, todos sabían que se enfrentaban a algo más grande que cualquier banda o vals. Se enfrentaban a un nuevo ciclo. Y esta vez, nadie bailó sin recordar antes quién les enseñó a estas personas a resistir en silencio. Se quedó en el centro de ese círculo de silencio reverente, con la mirada húmeda, pero firme. No pronunció ningún discurso. No buscó aplausos. Simplemente se llevó la mano al corazón y la extendió suavemente hacia el cielo. Un gesto sencillo pero ancestral. Era como si diera gracias por algo que solo ella sabía que había sucedido allí. No fue victoria. Fue reconocimiento. No fue venganza. Fue justicia emocional. Y entonces, como quien cierra un ciclo con amor, se giró y caminó hacia la salida. Sin prisa. Cada paso era un capítulo cerrado. Cada mirada recibida, una herida cerrada. Nadie intentó detenerla. Nadie necesitaba hacerlo. Porque todos sabían que nada sería igual después de esa noche. Que esa joven, invisible durante tanto tiempo, ahora vivía en la memoria de todos como un recuerdo vivo. En la puerta del salón de baile, don Lauro volvió a quitarse el sombrero e hizo una leve reverencia. La directora Lupe se acercó, le apretó la mano con ambas manos y murmuró: «Gracias por recordarnos quiénes éramos, y quiénes aún podemos ser». Afuera, la luna llena iluminaba el suelo de tierra, y en ese silencio nocturno del pueblo, la gente empezó a marcharse una a una, con pasos más lentos, el pecho más lleno y el corazón más tranquilo. Al día siguiente, no se habló de vestidos ni de quién bailaba mejor. Hablaron de ella, la hija de Teresa, la niña que se arrodilló cuando nadie más lo hizo, y animó a todos con su silenciosa valentía. Y desde entonces, en cada fiesta del pueblo, siempre hay una silla reservada, sin nombre, sin placa, pero todos saben para quién es, para la memoria viva de quienes una vez se arrodillaron, y nos enseñaron que la dignidad a veces baila de rodillas.